Ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, comentábamos la sesión pasada, estuvimos hablando de estas integrales que tienen senos y cosenos elevados a diferentes potencias. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar, pero vamos a retomar no solamente las integrales con senos y cosenos, sino que vamos a considerar también otra identidad trigonométrica fundamental. Entonces, vamos a considerar esta identidad que surge de la identidad trigonométrica fundamental también, que es, vamos a recordar la identidad de la tangente cuadrada de x más 1 es igual a la secante cuadrada, es igual a la secante cuadrada de x. La tangente cuadrada de x más 1 es igual a la secante cuadrada de x. Entonces, con esto, recordando esto, podemos resolver una integral, lo cual sería nuestro ejercicio 176. Es resolver la integral a escribir esta ecuación. Y claro, aquí podemos utilizar el cambio de variable como base para resolver la integral que vamos a proponer. Hemos entonces resuelto y utilizado integrales de senos y cosenos elevados a una potencia. Ahora entonces vamos a utilizar la integral de tangentes, secantes, cotangentes y cosecantes. Tenemos la integral, ahora sí, de la tangente cúbica de x diferencial de x. Es decir, vamos a calcular la integral de la tangente cúbica de x diferencial de x. Marbelí, ¿cuánto tiempo requerimos de ello? ¿Cuánto tiempo requiere usted para resolver esta integral? Unos 5 minutos.
Perfecto, damos estos 5 minutos. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Entonces, Marbelí y Antonio, damos aquí un poco de tiempo en este sentido.
Muy bien. Marbelí y Antonio, ¿cómo están? ¿Ya pudimos terminar este ejercicio? ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Bueno, lo que podemos usar siempre es el hecho de que la integral de la tangente cúbica de x diferencial de x se puede escribir como la integral de la tangente cuadrada de x por la tangente de x diferencial de x. Y esta manera de escribirlo es muy interesante porque como la tangente cuadrada de x más 1 es igual a la secante cuadrada de x, pues entonces, ay, perdón. Entonces lo que va a ocurrir es que la tangente cuadrada de x
va a ser igual a secante cuadrada de x menos 1. Esta equivalencia es muy interesante porque la vamos a usar justamente acá y nos va a permitir reescribir la integral. Es decir, la integral de la tangente cúbica de x diferencial de x es igual a la tangente cuadrada de x por tangente de x diferencial de x. Y esto es finalmente igual a la integral de la secante cuadrada de x menos 1, que eso es lo que vale la tangente cuadrada de x, por la tangente de x diferencial de x. Por la tangente de x diferencial de x. Pregunta Antonio Marbellía, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Hasta este punto se entiende bien? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ahora lo que sigue es las operaciones que vamos a hacer. Es decir, esto va a ser igual a la secante cuadrada de x por tangente de x diferencial de x menos 1 por tangente de x, que es tangente de x diferencial de x. Entonces observemos cómo la integral de la tangente cúbica de x diferencial de x finalmente se escribe como la integral de la secante de x por la tangente de x. Secante cuadrada de x por la tangente de x. No, perdón. Ahora, si observamos esto con detenimiento, podemos observar este concepto como la resta de dos integrales por separado. Por ejemplo, podemos tomar la integral. Entonces,
Observemos que pues la integral es el seno de x. Esta de hecho es una integral. Podemos escribir ese menos fuera y en el cociente podemos escribir un menos dentro para el seno. Y entonces observemos qué interesante lo siguiente, Antonio. Abajo tenemos coseno, es decir, si U es igual al coseno de x, du, ¿quién sería? La derivada del coseno sería menos seno de x, diferencial de x. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, la integral de la tangente de x diferencial de x se puede escribir como la integral del seno de x sobre el coseno de x diferencial de x. Ahí está la identidad trigonométrica. Pero además eso es igual a menos la integral de menos seno de x sobre coseno de x diferencial de x. Si sustituimos los parámetros, ahora esta integral, pues va a ser la integral de menos, escribirlo acá aparte, va a ser la integral de menos la parte de abajo es u y la parte de arriba es de u. U y de u. Y esa integral ya la hemos estudiado. Es igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto de u. Del valor absoluto de u. Más una constante. Voy a poner la constante después porque esto es igual a ¿quién? A menos el logaritmo natural del valor absoluto de ¿quién es u? Pues a u la habíamos definido como coseno de x, entonces sería de menos logaritmo natural de coseno de x más la constante de integración. Bueno, hasta este punto, ¿tenemos alguna duda, Antonio, Marbelí, sobre esta primera integral? Les escucho. Muy bien, parece ser que tenemos un comentario. Antonio, sí, por favor, adelante. Yo tengo una duda. ¿Este qué método fue? ¿Fue el de cambio de variable? En este caso, ha sido una integral directa, Antonio. Ha sido una integral directa. No hemos usado todavía digamos, estrictamente un método especial, aunque podríamos decir que en efecto, al hacer u y du, sí, podríamos decir que hemos hecho un cambio de variable. Sería correcto decir que hemos hecho un cambio de variable. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Marbelí, ¿alguna duda? No, ninguna. Muy bien, vamos entonces a continuar. De esta manera ya hemos calculado la integral de la tangente de X. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Que vamos a calcular la otra integral, la integral de la secante cuadrada de X por la tangente de X. Entonces, ¿esta integral quién es? Pues esta integral, nuevamente hay que considerar quién es U y quién es du. Podríamos decir lo siguiente. Si tomamos que U sea igual a la tangente de X, que U sea igual a la tangente de X, du, ¿quién es? Antonio, ¿quién es la derivada de la tangente de X? ¿Quién es la No me derivada acuerdo. de la tangente? ¿Cuál, perdón? No me acuerdo de cuál era su derivada. Ok, bueno, no se preocupe. Si recordamos, es justamente la secante cuadrada de X. Eso es muy interesante. La secante cuadrada de X diferencial de X. Entonces, si U es la tangente de X, du es la secante. Y vean qué bien esto, porque nos queda algo muy directo. Tenemos ahí que esta integral la podemos entonces reescribir reacomodando los términos como la integral de la tangente de X por la secante cuadrada de X. Diferencial de X. Y eso es útil porque entonces esta manera nos hace ver justamente cómo lo que tenemos es una integral de la forma U de U. Y pues esas integrales ya las hemos hecho. ¿Quién es la integral de U de U? Pues es la integral en U de un cociente que sería U a la 1 más 1 entre 1 más 1. Es decir, esto es igual a el cociente que tiene arriba a U cuadrada y abajo 1 más 1, que es 2. O sea, que estamos hablando de quién? De el cociente que tiene en la parte de arriba a U al cuadrado. ¿Quién es U? Es la tangente. La tangente de X elevado al cuadrado sobre 2 más la constante C. Ahí está el valor de la integral. Y entonces ahora sí podemos pasar a nuestra primera integral, que nos decía que la integral de la tangente cúbica era la integral de la tangente cuadrada por la tangente, y que esto finalmente era igual a la integral, por un lado, de la tangente de X por la secante cuadrada
diferencial de x menos la integral de la tangente de x diferencial de x. Así. Pero ya hemos calculado las dos integrales. Hemos visto que la integral de la tangente por la secante cuadrada de x diferencial de x es la tangente de x elevado al cuadrado sobre 2 menos la integral de la tangente de x diferencial de x, que ya hemos visto que es ¿quién? Menos el logaritmo natural del coseno de x. Entonces solamente nos queda hacer una operación para cuidar ese menos. ¿Ves ahí? La operación es que esto es igual a la tangente de x al cuadrado sobre 2 menos por menos más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más la constante de integración. Y ahí está Antonio, ahí está Marbelí. Ese es el valor de la integral de la tangente cúbica de x diferencial de x. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas? Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, Antonio. Cuando hicimos la segunda integral, la de la secante cuadrada de x por la tangente de x diferencial de x, cuando, cuando dijimos que si tomamos a u y a du, después, antes de sustituirlos en la fórmula, habíamos dicho que la fórmula iba a ser u al cuadrado sobre 2, pero antes habíamos dicho que era la Claro, integral así de es. u por el diferencial de u. Ahí mi duda es, ¿por qué llegamos a la de u al cuadrado sobre 2? ¿O por qué empezamos con la integral de u diferencial de u? Claro, porque lo que hicimos fue un cambio de variable. O sea, si u es la tangente de x, esto es u. Y la derivada de u, que es la derivada de la tangente de x, dijimos que era la secante cuadrada de x. Entonces, este es de u. Entonces, observa que es un cambio de variable súper directo, porque es u de u. Es como si tuviéramos la integral de x diferencial de x. Y ya sabemos que x diferencial de x, su integral es x cuadrada sobre 2. Es exactamente lo que pasó aquí. U cuadrada sobre 2. ¿Cuál es el único hecho adicional? Que es a u cuadrada sobre 2. Le incluimos que u es la tangente de x. Entonces, si sustituimos ahí, lo que nos queda es que eso es tangente de x elevado al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿Sí? Marbelí, ¿alguna Ah, duda? ¿No tenemos dudas? nada más tengo una última duda, profe. Ajá, claro que sí. En la fórmula de u a la 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿es la fórmula de la integración de x a la n más 1 sobre n más 1? Exactamente. Pero, Exactamente. ¿por qué ahí se X, puso 1? porque escribir u es lo mismo que escribir u a la 1. ¿Cierto?
Escribir U es lo mismo que escribir U a la 1. O sea, la U tiene pues exponente 1. ¿Sí? Sí, gracias. A usted. Muy bien. Marbelí, ¿alguna pregunta? No, No las hay. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues practicar. Practicar. La práctica nos ayuda a entender un poquito mejor estos ejercicios. Y bueno, en este caso, muy especial, pues bueno, nos viene un poquito de corte en las actividades ordinarias por el periodo vacacional. Pero entonces, yo me permito invitarlos a que ustedes puedan finalmente eh, ingresar a los videos de la página de YouTube. Y ahí, justamente en estos videos, van a poder encontrar todas estas sesiones, todas las sesiones de trabajo que han sido grabadas y que desde luego son útiles para poder repasar, para poder estudiar cada uno de los problemas existentes, cada uno de los problemas que hemos resuelto a lo largo de las diferentes sesiones de clase. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, voy a escribir por ahí dos problemas de trabajo que nos quedarían para que en el periodo vacacional pudiéramos repensarlos, pudiéramos reflexionarlos, y los escribo ahora con mucho gusto para todos ustedes, a modo de un ejercicio que ustedes puedan finalmente practicar. Es el ejercicio 177 y es calcular las siguientes integrales. Inciso A, la integral de la secante cuarta x diferencial de x, inciso B, la integral de la cotangente voy a borrar aquí un poquito, de la cotangente elevada a la quinta de x diferenciales. Aquí es muy importante recordar que A es un número natural, real. Es decir, A no es una variable, es una constante. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos esos dos ejercicios para poder practicar en el periodo vacacional. Yo les invito a que puedan hacerlo. Y bueno, pues de antemano les agradezco mucho todo su trabajo a lo largo de estos meses. Deseo que disfruten estas clases, deseo que disfruten un poquito las matemáticas. Y bueno, les invito a que pasando la segunda semana del mes de enero, es decir, empezando el día 9 de enero, comencemos nuevamente a seguir estudiando estos temas. Marbelí, Antonio, ¿una última pregunta o alguna última duda?